Bienvenidos al primer misterio del canal. La familia del barrio, es una serie de animación flash mexicana creada por Arturo Navarro y por Sergio Lebrija. La serie relata las desventuras de una familia disfuncional mexicana compuesta por Gaspar, el abuelo, el noruego, Jonathan y Pelucín. Desde el primer episodio. Luego fueron apareciendo muchos más integrantes en un edificio multifamiliar llamado Pino de la Ciudad de México. Ahora comencemos. Excelente. La familia del barrio es una serie mexicana en la cual, en la misma serie se menciona que es solo una caricatura. Bueno, cargamos como 10 kilómetros. Y lo subimos como 5 pisos, noruego. En serio que no entiendo cómo lo hicimos. Bueno, la verdad es que ayuda que es una caricatura. ¡Ay, cabrón! Pero hay detalles en la historia que siguen estando presentes en la serie desde el comienzo, detalles que hasta ahora nos han dado indicios para conocerlos. Como qué pasó verdaderamente con la mamá de Pelucín, quién fue su papá, por qué el güero es separado de Pelucín, por qué le dispararon necesariamente en los huevos al papá de Gaspar y muchos más. Es por eso que en este canal analizaremos todos sus misterios. Es un misterio. Muy misterioso. Primer misterio es sobre la mamá de Pelucín, quién fue realmente la asesino o asesino quien acabó con su vida. Para ello, como saben en la serie, se le acusa principalmente a Pelucín su hijo. Pero hay una escena en un especial de Halloween de la familia del barrio donde Pelucín y Jonathan discuten donde se aclara que hay un segundo responsable de su asesinato. Mataste a tu mamá, güey. Nunca me lo comprobaron. Bueno, eres el único sospechoso en la muerte de tu mamá. Uy, qué mal informado estás, Jonathan. Para tu mayor información, también el Pelayo, mi ex vecino, es sospechoso. Ay, bueno, eso no sabía. Y bueno, ¿qué pasó con el Pelayo? Ah, también lo mataron. ¿Neta? Sí, Johnny, para tu mayor información, yo soy el único sospechoso. Nada que ver aquí, nada que ver aquí. Hola, hola, vecino. Como pudieron observar, el vecino al que saluda a Pelucín tiene un gran parecido al asesino del papá de Gaspar. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Antes de seguir con esta teoría, quisiera aclarar que desde que comenzó la serie de la familia del barrio, después de salir en YouTube, habían 2 departamentos vacíos en el edificio Pino, que después serían ocupados por Pitipú y seguidamente La Pasita. En el caso del departamento de La Pasita, mi opinión es que ese departamento fue desocupado después de la llegada de Pitipú, detalles que no afectan a la teoría. Eso significaría que en uno de esos 2 departamentos se encontraba el vecino de Pelucín, que es sospechoso de haber causado 2 asesinatos. Creo que hasta este momento ya vas deduciendo por dónde va este misterio. Como saben, la personalidad de Gaspar es arrogante o teta para la mayoría de los integrantes de la familia del barrio. Ahora supongamos que su papá es igual a Gaspar. Como saben, hay escenas en las cuales Gaspar es asaltado por el papá del noruego. En la esquina, arriba las manos. ¿Qué pedo? Dame los 50 pesos, animal. Sube las manos, animal. Dame esos 50 pesos. Ay, güey, perdón, señores. Dame esos 50 pesos o te quiebro. ¿Es neta? ¿Qué va a hacer los Gaspar? Es mi papito. Señor, pero es que... Te quiebro, perro. Ay, papito. Carajo. En una de estas situaciones Gaspar reacciona levantando sus manos, pero igual a su papá, se niega. Se ve claramente que hay una razón misteriosa porque el asesino le dispara en los huevos al papá de Gaspar. En cambio, el papá del noruego siempre apunta hacia arriba al igual que Pelucín. Ahora pásame el jamón, cabrón. Sí, Pásame el jamón. sí, aquí está el jamón. Ahora pásame el queso, Aquí está el queso. El rebanadito, cabrón. Caraja madre, aquí está el rebanadito. Noruego, ¿no has visto? ¡Agarra las manos, cabrón! ¿Qué pedo? Ya sé que hoy fue tu quincena, dame todo lo que te pagaron, no te mato. ¿Qué haces, Olaf? ¿Así está bien, Nunito? Si nada más apúntale más a la jeta, pulguita. Ah, ok, Nunito. Siendo el único el asesino del papá de Gaspar que le dispara en los huevos. Sospechoso, ¿no les parece? Como saben, la personalidad del abuelo es básicamente insultar a los tetos. Como saben, en esta teoría relacionaremos como si fuera Gaspar igual a su padre. En una escena de la familia del barrio se nos muestra al abuelo y Jonathan, en donde se nos cuenta que el abuelo manda a madrear a Gaspar con unos asaltantes para que se le quite lo teto. ¿Y este que dice que le pagaste unos güeyes para que se madrearan a mi papá? No, eso sí fue cierto, Jonathan. A ver si le quitaban lo pendejo a madreazo. Ahora supongamos que se dio la misma situación mucho tiempo atrás, pero el abuelo, en lugar de ir con unos asaltantes, fuera con el vecino de Pelucín, que ya es sospechoso de ser asesino. La conversación entre ambos en mi experiencia sería la siguiente: Pelayo, ¿me ayudarías en un proyecto? ¿En qué, abuelo? A este vamos a ver, madreate a Gasparcito. Pelayo, te daría buena lana. Ok, y me lo puedo filetear. Ah, no, madreatelo hasta que se le quite lo teto. Ok, abuelo. Tiempo después, considerando que Gasparcito conocía al Pelayo ya que eran vecinos, pero no lo podía reconocer ya que tenía una máscara, siendo el Pelayo el único que reconoce a Gasparcito. El Pelayo, aprovechando que además de madrearlo lo podía asaltar, lo asaltó, pero Gasparcito se niega y el Pelayo, como vio que tenía huevos al negarse, el Pelayo decidió dispararle en los huevos con su escopeta. Mira, chiquito, ahí va a pasar. Mira, mira el asaltante. Fíjate cómo le pide su dinero, pero
Tu hijo se niega. Qué pendejo. Y ahora le dispara. Eso tuvo que doler. Ay, güey, sí está sufriendo mucho. Mira cómo se rueda en el piso. ¿Qué pasó, chiquito? No, nada, es que velo cómo sufre. Siendo el culpable el abuelo del asesinato del papá de Gaspar. ¿Qué especita, para qué es este betén? No, abuelo, no aprietes. Ay, cabrón. Señor, respire. Señor, respire. Veme a los ojos, señor. Veme a los ojos, señor. No mames. Bueno, pues aquí se exprimió la jerga y este príncipe... ¡Caraja, abuelo! Tu papá se murió de un escopetazo en los huevos y mi papá como héroe. No mames, no, luego, de entrada no fue culpa de mi papá que lo mataran así, güey. Oye, Neregué. ¿Qué pasó, abuelo? Yo maté a tu papá. ¿Qué? No mames. Y lo disfruté un chingo. ¡Caraja, abuelo! Ya te dije que fue sin querer. Digo, lo disfruté, pero fue sin querer. ¡Eres un asesino! Gracias. Alias, Gasparcito. Tiempo después en la misma serie el abuelo le dice a Gaspar que si le pegó que era su hijo que le afectó 5 minutos y luego se fue a un burdelo antro. Regresando al asunto del Pelayo después de confirmar que asesinó a Gasparcito decidió irse del edificio Pino, pero esto no está confirmado ya que aquí hay otro misterio. ¿Cuál fue el primer asesinato del Pelayo? ¿Fue la mamá de Pelucín o fue el papá de Gaspar? Antes de descifrar este misterio me concentraré en el güero. ¿Por qué razón fue separado de Pelucín y dónde está su padre falso? Como saben, en los últimos capítulos de La Familia del Barrio se nos dio a conocer que la mamá de Pelucín, quien fue a la cárcel por robarse la aspiradora Eureka Z39XY2000, fue en marzo del año 1932, y Pelucín y el güero nacieron juntos en la cárcel en abril del año 1933. Le digo papá falso porque también estaba en la cárcel y ni uno podría haber tenido visitas conyugales, lo que significa que se cogieron a la mamá de Pelucín 2 guardias de seguridad en la cárcel, los cuales se vinieron los dos al mismo tiempo en la mamá de Pelucín. Aún así su madre nunca se lo dijo a nadie y su papá falso, su favorito siempre era el güero, y a Pelucín y al güero siempre les contaba el mismo chiste antes de dormir que es: hijos, ¿saben qué es lo único que la chupa más fuerte que su mamá? La Eureka Z39XY2000. Ahora resolvamos el anterior misterio. La edad de los integrantes puede ser variada. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Abuelo nació en 1920, tiene 92 años. Gaspar nació en 1977, tiene 38 años. Papá de Gaspar alias, Gasparcito, nació en 1951 hasta 1981 que tenía 30 años. Jonathan nació 2002, tiene 14 años. El abuelo tenía 24 años cuando tuvo a Gasparcito y tenía 54 cuando Gasparcito fue asesinado por el Pelayo. Si no tan Gaspar tuvo a Jonathan también a los 24 años, tendría sentido que también Gasparcito tuvo a Gaspar a los 24 años, y Gaspar se fue a vivir con el abuelo cuando tenía 6 años, cuando el abuelo tenía 54 años hasta la actualidad de la serie. La edad del Pelayo, suponiendo que tendría la misma edad que Gasparcito, que es 30 combinada con la de Gaspar, Pelayo tendría 62 años, pero en la actualidad Pelayo se ve más joven. Esta edad del Pelayo es descartada, entonces significaría que cuando Pelayo asesinó a Gasparcito tenía 20 años, y en la actualidad combinada con la de Gaspar Pelayo tendría 52 años, y Pelusín tiene 45 años, tan solo 7 años de diferencia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Recuerda este dato más adelante, pues ayudará a resolver el misterio. Teniendo en cuenta que Pelucín y Pelayo tienen 7 años de diferencia, teniendo en cuenta que la mamá de Pelucín ya que daba tan buenos mamazos, el dueño del edificio le dijo que le daría 30 años, 30 a cambio de sus mamazos. Así que como Pelucín tiene 45 años, hace 30 años que asesinaron a su mamá, Pelucín tenía 15 años. Eso significaría que cuando Pelayo tenía 22 años, 2 años después de asesinar al papá de Gaspar alias, Gasparcito, asesinó a la mamá de Pelucín. En mi experiencia, te relato lo que debió suceder. Vemos hacia el futuro la serie actual en el episodio donde la señora Lameñongas parece ser asesinada. Ahora veamos la reacción de Pelucín. Despierte, señora Lameñongas. Ay, güey, qué fría está, señora Lameñongas. Ay, cabrón, señora Lameñongas, le está saliendo una rata del ojo. ¿Qué sueño tan profundo tiene usted, señora Lameñongas? Ay, güey, está muerta. Ok, señora Lameñongas, le presento a mi mamita. Mi mamita es la señora Lameñongas. Ojalá se puedan llevar muy bien en el inframundo. Ay, güey. Fui a su departamento y estaba vacío y olía espantoso. Yo no la maté, yo no la maté. ¿Qué? Ah, no, nada, olvídalo. Ven, Johnny. La madre, qué hueva. Ya hay que entrar, Pelusín. Ok, pásale. Hola, señora Lameñongas, le traigo. Hijo de la ching... Pelusín, güey. Ay, güey. No, sí está muerta, Johnny. No mames. Como vieron en el video, recordemos que la profesión de la mamá de Pelucín era de prostituta.
Supongamos que cuando Pelucín tenía 15 años pasó lo mismo, pero en vez de la señora Lameñongas, era su mamá. Recordemos la escena donde Pelucín y Jonathan discuten. Pelucín le dice a Jonathan que a el Pelayo también lo asesinaron, pero porque mintió Pelucín. Ahora procederé a explicar lo que pasó en mi experiencia. Como saben, el Pelayo es asesino y básicamente también tiene sus necesidades sexuales, y siendo la única prostituta en el edificio la mamá de Pelucín, el Pelayo, aprovechando que el papá falso de Pelucín estaba en prisión, el Pelayo, que es capaz de asesinar, no tendría problema en abusar de la mamá de Pelucín, y como sabemos su situación económica era baja, por eso lo hizo, y como está acostumbrado a asesinar no dudo en hacerlo con la mamá de Pelucín, pero, en ese momento de repente llega Pelucín de 15 años y presencia el hecho, y después el Pelayo le dice: no viste nada. ¿Pero qué ha pasado? Aquí tengo otra teoría. Pelayo asesinó a la mamá de Pelucín porque sabía que le era infiel a el papá falso de Pelucín. Que mi papito trabajaba todas las navidades y mi mamita aprovechaba. Bueno, ¿trabajaba o estaba en la cárcel? Es el amante de mi mami. Aclarar que los dos eran infieles. Tengo que comprar un regalo a mi amante. Es tu historia, Pelucín. Obvio es tu historia. Era el año de 1975. Correccional de Alpuyec, nace Rodolfo Red. ¡Guarda el arma, Santa! ¡Nunca! ¡Madre! ¡Me dieron, hijo! ¡Madre! ¡Acércate, hijo, que te tengo que decir algo! ¡No te vas a morir, madre! ¡Acércate! ¿Qué pasó, madre? ¡Eres un tarado! ¡No! Aún así el Pelayo siguió en el edificio. Pero ya había causado un temor a Pelucín. Temor que hizo que Pelucín mintiera a Jonathan, debido al temor que tiene que asesinaran a su mamá y que él era el siguiente. Bueno, vámonos, Johnny. Debido a esto, Pelucín se llevó a su mamá a su departamento, como lo hará de nuevo muchos años después con la señora Lameñongas. Es mi mami, Jonathan. Y cuando se murió la fui a enterrar y el encargado de la enterrada me dijo que eran 150 pesos. Le dije, yo no tengo 150 pesos, entonces me... Ahora te relataré por qué separaron a Pelucín y al güero. Primeramente, qué fue lo que causó que los separaran. Ahora te explico. Pelucín, cuando su papá salió de la cárcel, le contó lo sucedido a su padre, y como sabemos el papá de Pelucín quería más a el güero. Siempre quisiste más al güero, mi hermano. No te confundas, me cagaba menos el güero tu hermano. Obviamente se lo llevó a otro lugar sin decirle nada a Pelucín. Pelucín en peligro solo con su mamá. Estaba aterrado, pero no por mucho. Eso es lo que pasó en mi experiencia. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. Como recordarán, ya se resolvió el misterio de a quién asesinó primero el Pelayo. Primero asesinó a Gasparcito, 2 años después asesinó a la mamá de Pelucín, pero que causó que Pelayo se fuera del edificio. Este es otro misterio que tiene que ver con el esposo de la señora Lameñongas. Porque el Pelayo se fue del edificio. Como recordarán, al Pelayo no le importa asesinar, pero no significa que todos le teman. Nadie del edificio sabía que era el culpable de asesinar a Gasparcito ni a la mamá de Pelucín excepto Pelucín. El abuelo le tenía confianza al Pelayo, así como la mayoría. Pero antes me centraré en la señora Lameñongas, ya que ella también tiene que ver en este misterio. Como saben, cuando la mamá de Pelucín seguía viva, también seguía vivo el dueño del edificio, el esposo de la señora Lameñongas, padre de Laura Lameñongas. Ahora concentrémonos quién y cómo era el dueño del edificio, el esposo de la señora Lameñongas y padre de Laura Lameñongas. Primero analizar que él fue quien construyó el edificio Pino, en donde nace la historia de la familia del barrio. Edificio donde, aunque seas ratero o normal, aceptaba a todos por igual, como a la familia de Pelucín, que tenía poco dinero, por eso el dueño solo les cobraba 10 pesos al mes. Hágase renta, Pelucín. 10 pesos al mes. ¿Por qué tan poquito, güey? Bueno, pues yo creo que entre otras cosas porque no tengo baño y cago en una cubeta. ¡Qué agradable sujeto! Como era el dueño una persona a la que todos admiraban, admiración que hizo que incluso el abuelo y todos los del edificio nunca abusaran a su hija Laura Lameñongas. Pero entonces, ¿por qué nunca hace una aparición en la serie? Pues aquí tengo una teoría. Como saben, el Pelayo tiene una escopeta. Un día el dueño del edificio va al departamento del Pelayo a agarrar su escopeta, sin avisarle nada al Pelayo. El Pelayo, como lo admiraba, no quería que el dueño la usara, porque sabía que iba a acabar mal al ver la reacción del dueño del edificio al querer agarrar la escopeta. Por eso el Pelayo intentó quitársela, pero desgraciadamente, terminó jalando el gatillo, provocando así el asesinato del dueño del edificio, que era un accidente por parte del Pelayo. Como el dueño era admirado por todos, el Pelayo sabía que lo descubrirían tarde o temprano, que era el responsable del asesinato. Por eso Pelayo decidió irse del edificio cuando tenía 22 años, poco tiempo después de haber asesinado a la mamá de Pelucín. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Pero esta historia continúa. Pelayo, tiempo después de irse, por la admiración que tenía hacia el dueño del edificio,
Decidió investigar por qué quiso su escopeta. Y siguió así hasta sus 52 años que descubrió que, el dueño del edificio quería la escopeta para disparar a su esposa, la señora Lameñongas. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta. El motivo fue que la señora Lameñongas lo había engañado con muchos hombres. Eso te pasa por zorra. Y lo siguió haciendo hasta que, el Pelayo regresara al edificio a cumplir con lo que quería hacer el dueño del edificio, con la misma escopeta que asesinó a Gasparcito y al dueño del edificio a quien admiraba. Como último dato del misterio resuelto, quiero que vean este video, considerando que Santa Claus es el Pelayo y Pelucín es el papá falso. Jonathan es Pelucín y la señora es la mamá de Pelucín. Es tu historia, Pelucín. Obvio es tu historia. Yo tengo el papel de mi papito. ¿Ve? Era el año de 1975. Correccional de Alpuyet, nace Rodolfo Renomames. Señora Renomames, ¡puje! ¡Sáquenme este ingesto! Oh, y así es como se hacen los niños. ¡No! Oh, yo soy tu padre, Pelucín. ¡No! ¡Guarda el arma, Santa! ¡Nunca! ¡Ay, madre! ¡Me dieron, hijo! ¡Madre! ¡Acércate, hijo, que te tengo que decir algo! ¡No te vas a morir, madre! ¡Acércate! ¿Qué pasó, madre? ¡Eres un tarado! ¡No! La obra, güey, estuvo majestuoso. ¿Qué hace un padre por su hijo? Claus mató a la mamá de un balazo, abuelo. ¿De qué habla? Conclusión. El Pelayo es el abuelo de Pelucín y papá del papá falso de Pelucín. El Pelayo es el abuelo falso de Pelucín y papá falso del papá falso de Pelucín. El verdadero padre de Pelucín de los dos que tiene el gordito no podría ser el Pelayo, ya que Pelucín no lo conocía hasta mucho después en la serie. Esto tendría sentido porque el abuelo conocía al Pelayo, abuelo falso de Pelucín, y como saben la edad es variada pero sí concuerda. ¡Oh, yo soy tu padre, Pelucín! ¡No! Por eso el abuelo, al ver lo que hizo el Pelayo abuelo falso de Pelucín hizo por su hijo el papá falso de Pelucín, se sorprendió al ver lo que hace un padre por su hijo. La obra, güey, estuvo majestuoso. ¿Qué hace un padre por su hijo? Claus mató a la mamá de un balazo, abuelo. ¿De qué habla? Y el abuelo sí hizo que asesinaran a su hijo. El papá de Gaspar alias Gasparcito Pelucín no es quien asesinó a su mamá, fue su abuelo el señor Kung Pao, el líder de la mafia china en México. Tú eres el señor Kung Pao, el líder de la mafia china en México. Pelayo sí hizo algo por Pelucín porque es su abuelo. Hizo 70 secuestros para darle $1 millón de pesos a Pelucín, pero Pelucín no se dio cuenta mucho tiempo después, y ese dinero ya no tenía ningún valor. Ese es un verdadero hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso que se le cayó a tu espantosa madre. ¿Qué dice, abuelo? Para mi hijo Pelucín. Aunque estoy segura que tú me vas a acabar matando. Eso nunca me lo comprobaron, ¿eh? Cállate, animal. Ok. El día que yo muera, contacta al licenciado Leopoldo Gómez para recibir tu herencia de $1 millón de pesos. ¿Qué? No mames. ¿1 millón de pesos? ¿En serio, abuelo? Son como 70 secuestros. No voy a tener que trabajar en 4 años. Se murió mi mamita. Hace como 25 años. ¿Qué pasó, Pelucín? ¿Cómo estás? Es que me debes la renta. Ay, güey. Debes 25 años, Pelucín. No me pagas desde que se murió tu mamá. Ay, güey. Este video lo hice principalmente para fomentar la popularidad de la serie La Familia del Barrio y así en algún momento hagan la película La Familia del Barrio. Este es el misterio resuelto sobre la mamá de Pelucín, el papá de Gaspar, el Pelayo, Pelucín, el güero, su papá, la señora Lameñongas y el dueño del edificio. Misterio resuelto. Familia del Barrio.